semillas. Por fin llegó el capítulo 5 y ahora sí vamos a ver qué pasó después de todo el caos que dejamos atrás, porque si algo aprendimos en esta historia es que en Derry nada termina realmente. Lo que parece haberse resuelto siempre vuelve, ya sea en forma de un recuerdo que arde o de una sombra que te observa sin hacer ruido. Pero antes, este video llega gracias al Club Élite en minutos. Si quieres formar parte de esta gran familia, haz clic en unirse. Continuemos. Y lo más duro es que, más allá del monstruo, lo que realmente pesa es ver cómo cada uno intenta seguir adelante con lo que lleva por dentro, porque It no solo se alimenta del miedo, también de lo que la gente calla. Hoy veremos qué queda de su fuerza, cuánto han cambiado y qué tan preparados están para lo que se avecina. Así que respira hondo, que empieza It, capítulo 5. Este capítulo 5, titulado Calle Neibolt 29, continúa justo después de que Halloran penetrara la mente de Daniel, lo que provocó que este último comenzara a convulsionar violentamente. Halloran reaccionó de inmediato y solicitó ayuda. El general Shaw y Hanlon entraron con 2 guardias más y ordenaron el traslado de Daniel a la enfermería con urgencia. Una vez a solas, Shaw le preguntó a Halloran qué había descubierto exactamente en la mente del sujeto. Halloran le comunicó que habían localizado lo que buscaban, una revelación que satisfizo profundamente a Shaw. Hanlon, aún perplejo por la repentina convulsión, preguntó qué había sucedido, pero Shaw lo calmó, indicándole que había llegado el momento de proporcionarle las respuestas que tanto esperaba. Lo encontré. Disculpe, señor. ¿Qué carajos fue lo que pasó? Tranquilo. Tranquilo, mayor. Llegó la hora de darle respuestas. Por otra parte, en el hospital, Marge estaba siendo atendida por una enfermera cuando fue visitada por Lily. Marge pidió a la enfermera que las dejara a solas, y aunque la profesional desconfió de Lily por un momento, le aseguró que sus padres regresarían pronto y se retiró. Lily le expresó a Marge su preocupación, pues todos en el pueblo creían que ella había provocado su herida. Marge la tranquilizó, asegurándole que les había dicho a todos que su ojo fue cortado accidentalmente por sus lentes rotos y que Lily solo había intentado ayudarla cuando los demás llegaron. Marge le confesó a Lily que si les revelaba a los demás lo que realmente había visto, seguramente la enviarían a Juniper Hill. Le reprochó que no le hubiera creído, ya que era su mejor amiga y le había fallado en un momento crucial. Con una expresión de temor, le preguntó si algo así sucedería de nuevo. Lily le respondió que no lo sabía, pero le recordó enfáticamente que no estaba sola, y ambas se fundieron en un abrazo reconfortante. Tras la visita, Lily se reunió con sus amigos, a quienes puso al tanto del estado de Marge. Ronnie opinó que si Marge realmente quería ayudar a resolver la situación, debía confesarle a Bowers lo que sucedió de verdad. Will le recordó que ese enfoque ya lo habían intentado sin éxito. Lily añadió que era muy probable que, si Marge hablaba, la policía sospechara que ella misma la atacó y que ella la estaba encubriendo. Rich comentó entonces que, en realidad, casi todos pensaban eso. Nadie creía la versión que Marge les había dado. Esto enfureció a Lily, por lo que Rich se apresuró a aclarar que no se refería a ellos, sino a los otros chicos de la escuela y a la gente en general. Mientras el grupo se encontraba en su guarida secreta, todos divisaron una carpa amarilla que se movía a la distancia. Creyendo que había alguien dentro, le gritaron a la persona oculta que se identificara inmediatamente. Para la gran sorpresa de todos, el que salió era Matty. Los jóvenes no podían dar crédito a sus ojos. Matty les pidió ayuda con una voz entrecortada, y su rostro se veía pálido y visiblemente demacrado, antes de que se desplomara justo en ese instante. ¿Matty? Ayúdenme. Por otro lado, el general Shaw le estaba contando todos los detalles a Hanlon. Le explicó que los indios se referían a ellos como pilares, 13 objetos grabados hechos del mismo material con el que la entidad a la que llamaban eso aparentemente había caído a la tierra. Estos pilares fueron sepultados hace cientos de años en las profundidades por la tribu Scotia-Wapscott para crear una especie de jaula en el territorio de la criatura, una que delimita aproximadamente la ciudad de Derry. Hanlon preguntó si eso significaba que Derry era una prisión y ellos estaban buscando los barrotes, a lo que el general Shaw contestó afirmativamente. También añadió que Daniel era miembro de una orden secreta dedicada a mantener a esa cosa encerrada y a esos pilares ocultos, una tarea en la que habían tenido éxito por casi 400 años, hasta el momento presente, ya que Halloran pudo leer la mente de Daniel como si fuera un diario detallado. Ahora sabían dónde estaban y cómo llegar a ellos para reducir el tamaño de su jaula y contener a la criatura. Luego le señaló en el mapa el número 29 de la calle Neibolt, una casa abandonada sobre unos túneles que conducen directamente a los 13
pilares y le encomendó a Hanlon la misión de ir con el coronel Fuller y un equipo para recuperarlos, asegurándole que al conseguirlos reforzarían el perímetro para controlarlo. El general Shaw le comentó a Hanlon que imaginara las consecuencias si hubieran arrojado eso en el perímetro de Busan en el 51. Hubiera realizado el trabajo de todos los que perdieron la vida. Cuántas madres se habrían evitado tanto dolor y que ya era hora de poner fin a la Guerra Fría. Sin embargo, Hanlon se sentía profundamente decepcionado. Le recriminó que el general Shaw sabía que Derry era el terreno de caza de esa cosa y a pesar de eso permitió que trajera a su familia. Shaw le recordó que el plan original era que Hanlon se quedara en la base y que fue él quien eligió otra opción. Le recomendó entonces que se mudara a la base hasta que la operación concluyera, pero Hanlon se rehusó rotundamente a aceptar eso. La escena regresó a la guarida de los chicos, donde Lily le preguntó a Matty dónde había estado todo este tiempo. Matty les reveló que había estado en las alcantarillas, bajo Derry, y que eso, el payaso, vivía allí. Les dijo que mantenía vivos a algunos, como si necesitara algo más. Will completó su frase deduciendo que necesitaba miedo. Matty lo afirmó. Los chicos le preguntaron cómo había conseguido escapar de la criatura. Matty les explicó que eso se alimenta durante la noche, pero duerme a la luz del día, así que simplemente esperó su momento de inactividad y luego huyó rápidamente. Lily le preguntó qué había pasado con Teddy, Phil y Susie. Le preguntó si los había visto en las alcantarillas. Matty le contestó con detalle, diciéndole que Teddy ya estaba muerto cuando eso lo arrastró. Su cráneo se había abierto por completo y la criatura se había comido su cerebro justo delante de él. Susie, por su parte, había perdido uno de sus brazos y eso la dejó abandonada allí durante toda la noche, desangrándose y llorando sin consuelo, hasta que finalmente su agonía se detuvo. Sin embargo, Phil seguía allá abajo. Matty les dijo que no podía hablar ni moverse, pero que de algún modo inexplicable seguía vivo. Pero Phil sigue allá abajo. ¿Está vivo? No puede hablar ni moverse, pero está vivo. De algún modo. Ronnie sugirió inmediatamente que debían ir a la policía, pero Matty se opuso tajantemente. Ronnie insistió en que tenía que sacar a su padre de prisión y que Matty podía testificar que no lo había secuestrado. Lily trató de convencerlo también, insistiendo en que debían ayudar al padre de Ronnie, pero Matty no quería tener nada que ver con la policía, pues creía que lo enviarían de vuelta con su propio padre. Aseguró que, dado que ya escapó una vez, lo haría de nuevo y que preferiría regresar a las alcantarillas antes que volver con él. La siguiente escena mostraba una reunión de la Orden Secreta, donde estaban discutiendo que el ciclo no había sido tan violento como en 1935 o en 1908. Habían contabilizado 25 desapariciones, con solo 7 muertes confirmadas, en su mayoría niños, siendo el mayor de 16 años y el más pequeño de 5. Una señal considerada alentadora era que sabían que la criatura liberaba algo. Su descarga había contaminado las aguas freáticas de Derry desde la fundación de la ciudad. Últimamente, los exploradores habían notado que los residentes estaban actuando con más agresividad, lo cual explicaba por qué a Charlotte le había parecido tan extraña la conducta general de los habitantes de Derry. Otra persona presente en la reunión intervino y mencionó el augurio, un gran evento sangriento que tradicionalmente marcaba el fin del ciclo de caza. Después de ese evento, habría otros 27 años de paz y tranquilidad. Justo entonces, un joven entró e interrumpió la reunión trayendo malas noticias sobre Daniel. Llegas tarde. ¿Y Daniel? Lo atraparon. Por otro lado, en la estación de policía, Hank estaba siendo trasladado e ingresado en un autobús que se dirigía a la prisión de Shawshank. Los esfuerzos de Charlotte por ayudar a Hank fueron inútiles después de que este revelara que tenía una aventura con una mujer blanca casada. Una multitud furiosa gritaba improperios a Hank desde afuera. Charlotte quiso hablar con él, pero no se lo permitieron. Bowers le advirtió que el último al que enviaron a Shawshank no duró ni una semana, y con suerte Hank sobreviviría 2. Uno de los presentes, que era el padre de Phil y Susie, evadió a los oficiales y se acercó a Hank amenazándolo. Le gritó que ardería en el infierno y lo apuntó con un arma, disparando, pero 2 oficiales levantaron el arma. El hombre le gritó a Hank que era un hombre muerto y que pagaría por lo que le había hecho a sus hijos. En ese momento, Charlotte vio a un oficial con una sonrisa macabra y unos dientes de conejo inusualmente grandes, una imagen que le resultó muy extraña y perturbadora, y que de repente desapareció sin dejar rastro.
Más tarde, Charlotte estaba al teléfono, asegurándose de que toda la defensa legal de Hank estuviera en orden para que saliera de prisión lo antes posible. En ese momento llegó Hanlon, preguntando por Will. Charlotte le indicó que el joven estaba en su habitación. Ella quiso saber qué estaba ocurriendo, y Hanlon le respondió que iba a contarle algo que probablemente le parecería una locura, pero que necesitaba desesperadamente que le creyera. Mientras tanto, en la base militar, Rose llegó buscando a su sobrino, Daniel. Shaw le aseguró que Daniel se encontraba a salvo y que sería liberado en cuanto terminara la operación. Sin embargo, Rose le hizo saber que no le creía ni una sola palabra. Shaw le recordó que le había dicho que sus recuerdos de Derry habían regresado al llegar, pero le confesó que eso no era del todo cierto. Hace 5 años, el Departamento de Defensa le había administrado una droga especial como parte de un protocolo de seguridad, y toda su memoria regresó de golpe. Cada detalle de aquel verano que él y Rose habían compartido 45 años atrás volvió a su mente por primera vez. Acto seguido se mostró un flashback de cuando ambos eran jovencitos y Rose le había compartido secretos a Shaw aquel verano, un verano en el que ella le salvó la vida de algo que no debería existir. Tras procesar todo lo que había sucedido y todo lo que ella le había revelado sobre sus ancestros y su sagrada responsabilidad, Shaw comprendió que tenía la respuesta a una pregunta que lo había atormentado toda su vida: ¿cómo mantener este país a salvo? Rose se sorprendió ante su arrogancia y le preguntó si realmente creía que podía ponerle una correa a esa cosa, advirtiéndole que la criatura era incontrolable. Le dijo que él jamás haría algo así si realmente recordara todo. ¿Cómo es ver a eso directamente a los ojos? Sentir su respiración gélida en el cuello. Le aseguró que si recordara esos detalles pondría fin inmediatamente a toda la operación. Shaw entonces le reveló que sabían dónde encontrar los pilares, pues Daniel se lo había contado todo. Rose, incrédula, le dijo que él jamás traicionaría el juramento. Shaw insistió en que estaban en la casa de Neibolt, en los túneles debajo de Neibolt. Rose, resignada, le dijo que en ese caso necesitaría su ayuda, pero Shaw se negó a aceptarla. Rose le pidió entonces que al menos la dejara preparar a Daniel, pues sus vidas dependían de eso. Luego, vemos a Rose en su habitación abriendo una caja fuerte de donde sacó el fragmento que se había desprendido de la estrella de donde había venido eso a la Tierra. Shaw permitió que Rose viera a Daniel. Los dos se abrazaron y él le dijo que lo sentía muchísimo, que no quería ser atrapado. Le contó que ellos le habían hecho algo, que habían entrado en su mente y en su memoria. Desesperado, trató de explicar todo, pero ella lo tranquilizó con calma. Daniel le dijo que ahora ellos lo sabían todo. Rose asintió, demostrando que ya lo sabía, y le dijo que lo llevarían. Daniel le dijo a Rose que les había dicho a los militares que sería más fácil ayudarlos a encontrar lo que buscaban si utilizaban el fragmento. Acto seguido, él se lo entregó. Ella lo abrazó y, susurrándole un mensaje crucial, le dijo: manténlo cerca y estarás seguro. Mientras tanto, Hanlon puso a salvo a su familia llevándolos a la base. Le explicó a Charlotte que la base estaba lejos del pueblo y que allí estarían seguros hasta que la misión se completara. Sin embargo, a Will le preocupaban sus amigos. Le dijo a su padre que lo necesitaban con urgencia. Hanlon le aseguró que podría ver a sus amigos tan pronto como todo esto terminara. Por otra parte, Lily visitó a su amiga Ingrid en su lugar de trabajo. A Ingrid le sorprendió verla, pero Lily le recordó que le había dicho que si necesitaba hablar con ella, solo tenía que buscarla. Ingrid la invitó a entrar y Lily le contó lo sucedido recientemente con Matty. Le reveló que Matty creía que Phil seguía vivo en las alcantarillas, pero se negaba a ir a la policía por temor a que lo llevaran de regreso a su casa. En ese preciso momento, el señor Stan Kersh se acercó, exigiéndole a Ingrid que su filete estuviera listo y, sobre todo, perfecto. Ingrid le dijo a Lily que si alguien tenía ese niño, debían dirigirse a la policía. Sin embargo, Lily se rehusó rotundamente, pues le había prometido a Matty que no lo haría. Ingrid le advirtió a Lily que bajar a las alcantarillas era sumamente peligroso. Lily estaba convencida de que podían salvar a Phil, aunque Ingrid se notaba preocupada y ligeramente alterada. Le hizo prometer a Lily que no bajaría, argumentando que no valía la pena morir también, y Lily finalmente se lo prometió. No vale la pena que tú mueras. Prométemelo. Lo prometo. De regreso en la base, Charlotte le dijo a Will que su nuevo hogar no estaba mal, a pesar de ser más pequeño que la casa donde vivían, pero que sería suficiente por el momento. Will trató de convencer a su madre para que lo dejara salir a caminar. Quería explorar la base, ya que estaría allí por un tiempo. Charlotte accedió y también mencionó que habría un centro recreativo, pero a Will eso no le interesaba en absoluto. Su mayor interés era ver a sus amigos y se marchó rápidamente. Charlotte escuchó en las noticias que el autobús penitenciario que se dirigía a Shawshank se había estrellado el día anterior en la Ruta 9. Las fuentes en el lugar confirmaron que había habido múltiples bajas y que uno de los pasajeros, el famoso sospechoso de homicidio Hank, se creía que había escapado. También recomendaron a todos los residentes de Derry mantenerse alejados de Neibolt Street, que ahora
estaba sellada bajo la mentira de una fuga de gas. Luego la escena mostró a los soldados llegando a su punto de misión. En la guarida de los chicos, Ronnie se encontraba muy triste y enfadada por el traslado de su padre a Shawshank. El grupo recibió a Marge, pero Ronnie, furiosa, no la quería allí. Marge les explicó que solo quería ayudar. Ronnie le dejó muy claro que no confiaba en una amiga de Patty, a lo que Marge replicó que ya no lo era. Lily trató de convencer a Ronnie, diciéndole que a Marge también la había atacado eso. También les contó que lo había estado pensando y que no obligarían a Matty a ir a la policía, ya que no le creerían y solo lo enviarían de vuelta con su padre. Pero si Phil estaba realmente vivo y podían probar la inocencia de Hank, entonces tenían que salvarlo. Por lo tanto, la decisión era ir a las alcantarillas. Todos pensaron que era una locura y Matty reafirmó que él no pensaba regresar bajo ninguna circunstancia. Lily le recordó que él mismo había mencionado que prefería las alcantarillas antes que volver a su caja y lo presionó para que los llevara justo en ese momento y les mostrara dónde estaba Phil. Para poder sacarlo de ahí, lo puso a elegir. O hacía eso o lo llevarían a la policía. Rich intervino, asustado, y les dijo que no podían ir, que esa cosa los devoraría. Sin embargo, Lily confiaba en que las pastillas de su madre los protegerían, ya que esa criatura se alimenta del miedo. Si no tiene de qué alimentarse, no había de qué preocuparse. Rich desconfió de tomar esas pastillas, pero Lily le aseguró que su madre las comía como si fueran golosinas. Luego los motivó con algo que solía decir su padre: en la vida las personas son anclas o botes salvavidas, te hunden o te mantienen a flote. Con una sonrisa concluyó diciendo que no sabía dónde estaría ella sin ellos. Lily continuó su discurso diciendo que Phil no tenía a nadie y si no actuaban inmediatamente no tendrían otra oportunidad de salvarlo, y les preguntó a todos si eran anclas o botes salvavidas. Animada por este pequeño discurso, Marge decidió ser un bote salvavidas y se mostró dispuesta a ir a las alcantarillas, al igual que Ronnie, pero Rich y Matty dudaban. En ese momento, Will entró preguntando de qué se había perdido. Luego la escena pasó a Fuller, quien estaba entrenando a los soldados para la misión. Les explicó que la casa en la calle Neibolt se había construido sobre un viejo pozo que databa de la época colonial. Los objetos que buscaban eran 13 artefactos indios que los nativos llamaban pilares. Estos fueron sepultados hace siglos en diferentes ubicaciones alrededor de Derry y solo se podía acceder a ellos a través de las alcantarillas debajo de ese pozo. Fuller les recalcó que siempre debían recordar que estaban en territorio enemigo. Cualquier forma que adoptara el enemigo usaría sus miedos en su contra. Les ordenó que no se congelaran ni confiaran en nada, y si veían algo que por sentido común no debería estar allí, debían disparar sin dudar. En la casa de Neibolt vemos al equipo liderado por Fuller y Hanlon entrando hacia las alcantarillas. Ellos avanzaron mientras Daniel los guiaba para llegar a los pilares, contando también con la ayuda de Halloran. Una vez en las alcantarillas, Halloran escuchó los susurros de su abuela mientras daba un gran paso hacia el agua, y acto seguido se sumergió en el agua turbia, y los soldados no pudieron encontrarlo. Halloran fue transportado a un recuerdo inquietante donde vio a su abuela, quien otra vez venía por él. Se oyeron pasos fuertes y la manilla de la puerta del baño se movió, y luego su abuelo entró, con una pistola en la cintura, quien le dijo que ya era hora. ¿Abuelo? Hola, Dickie. Ya es hora. Mientras tanto, los soldados buscaban desesperadamente a Halloran. De pronto, dos soldados escucharon que algo se acercaba y se les apareció un macabro tío Sam, quien acabó con ellos instantáneamente. Los demás escucharon los gritos, sin embargo, continuaron buscando a Halloran. Los chicos finalmente llegaron a las afueras de las alcantarillas. Lily les dio a todos las pastillas de su madre, se las tomaron y Ronnie le pidió a Matty que los guiara. Todos los siguieron adentrándose en la oscuridad. De regreso con los soldados, Daniel seguía guiándolos, pero luego intentó escapar y Fuller le disparó. Afortunadamente las balas no lo alcanzaron, pero Daniel dejó caer el fragmento al agua mientras huía a toda velocidad. Mientras tanto, los chicos caminaban por las alcantarillas y los efectos de la pastilla de Lily empezaban a hacer efecto en ellos. Se sentían desorientados y aturdidos, pero el único que no estaba afectado era Matty. En la mente de Halloran, su supuesto abuelo le dijo que le estaban guardando secretos. Le aseguró que quizás no tuviera el don como él, pero que no era tonto y sabía todo lo que su abuela le había dicho. Mientras su abuelo le hablaba, la abuela le decía a Halloran que no lo escuchara y trataba de meterse en su cabeza. El abuelo le mostró entonces una caja. La abuela le advirtió a Halloran que esa caja le haría daño. El supuesto abuelo trató de convencer a Halloran de que abriera la caja, pero Halloran se negó rotundamente. Le preguntó cómo la había encontrado y el abuelo le respondió que estaba en el
esfínter de su alma, y donde quiera que la sepultara, él la encontraría. La abuela le advirtió a Halloran que los encontrarían y que mantuviera su caja cerrada. Halloran siguió negándose a abrirla. Entonces, el supuesto abuelo tomó su arma y le disparó en la pierna a la abuela, abriendo él mismo la caja con una macabra risa. En ese instante, Halloran se dio cuenta de que no era un recuerdo de su abuelo, sino que eso estaba disfrazado de su abuelo. Mientras tanto, vemos a Russo y Hanlon. Russo le confiesa que presiente que algo anda muy mal, pues todavía no encuentran lo que buscan. De pronto, Hanlon escucha algo que lo llama. Se acerca y ve a Charlotte, quien le dice que tiene miedo, pero Russo no ve nada. Solo Hanlon la percibe. La linterna de Russo comienza a fallar, y de repente Charlotte se transforma en una tenebrosa criatura que se acerca rápidamente a Hanlon. Este dispara al instante, y Charlotte cae al agua, sonriendo justo antes de alejarse nadando. ¡No te entiendo! Hanlon advierte a Russo que debe disparar a cualquier cosa que vea allí, sin importar si es su primera novia o su maestra de escuela. Luego, vemos a los chicos que llegan a un callejón sin salida, guiados por Matty. Al parecer, los efectos de las pastillas han desaparecido por completo. Escuchan a los soldados gritando el nombre de Halloran. Marge se asusta y les dice que deberían regresar, y en ese momento se topa con un cuerpo. Es el cuerpo de Phil, quien evidentemente no está vivo como les había dicho Matty. Él los engañó. También se encuentran con los cuerpos de Susie, Teddy y hasta del propio Matty, mientras la cosa con apariencia de Matty los observa de cerca. Han caído directamente en la trampa. La criatura Matty comienza a cantar. Ahora todos los túneles servirán. Ahí a los niños jamás hallarán. La parte posterior de su cabeza empieza a agrietarse, dejando ver dientes afilados y una boca emergiendo de su cabeza. Luego, el monstruo gira alrededor de un tubo hasta que se transforma en el tenebroso Pennywise. Agáchense y cúbranse, niños, les dice mientras todos gritan y corren despavoridos. Agáchense y cúbranse, niños. Lily se cae y queda rezagada. Mientras los chicos corren por sus vidas, Hanlon y Russo escuchan sus voces de auxilio. Hanlon está dispuesto a disparar, pero ve que quien se acerca es Will, su hijo. Russo le dice que también lo ve, advirtiéndole que no es parte de su imaginación, que es real. También ve que se acercan los demás chicos, pero Hanlon no le hace caso. Está a punto de disparar sin importarle que sea su hijo, creyendo que es parte de una alucinación. Russo, tratando desesperadamente de detenerlo, se atraviesa justo a tiempo y recibe la bala destinada a su compañero. Al ver que le ha disparado a Russo, Hanlon reprende a los chicos preguntándoles qué diablos están haciendo allí. Russo le pregunta si su herida es grave. Hanlon trata de tranquilizarlo, diciéndole que no, pero sabe perfectamente que la herida es mortal. Hanlon le dice que lo sacará de allí, pero Russo está resignado. Le pide que lo deje descansar. Entre lágrimas, Hanlon le dice que lo siente mucho. Haz que cuente son las últimas palabras de Russo hasta que finalmente muere. Hanlon les ordena a los chicos que se vayan de allí y se lleva a su compañero Russo cargado. Mientras tanto, vemos a Lily, que aún está perdida en las alcantarillas. Llega a otro callejón sin salida, grita cada nombre de sus amigos, pero sus llamados son en vano. Nadie la oye. De pronto aparece Pennywise, quien en tono de burla le dice que no pudo salvar al pequeño Matty. Él afirma que ella convenció a todos de ir a las alcantarillas a verlo, lo que la hace una muy buena amiga, pero en realidad es una muy mala hija. De repente, el payaso toma la forma de su padre, muerto y encurtido, corriendo hacia ella con su estilo frenético. Se detiene justo al ver la daga que Daniel había dejado caer en el suelo y se aleja de inmediato. Afortunadamente, este giro salva a Lily, quien creía que ya era el fin para ella. Lily toma la daga brillante y se da cuenta de que eso fue lo que realmente asustó a Pennywise. Por otro lado, vemos a Ingrid, que se sube a su auto y a través del retrovisor ve que alguien está en el asiento trasero. Es Hank, quien escapó del autobús que sufrió un accidente. Él le dice a Ingrid que no diga nada, solo debe arrancar el auto y conducir. Ella le hace caso y conduce hasta el bosque sin decir una palabra. Los dos bajan del auto y se besan apasionadamente, descubriendo así que Ingrid es la amante blanca que Charlotte había mencionado anteriormente. Ella es la razón por la que Hank no quiso revelar realmente dónde estaba, pues de lo contrario, el destino de él sería la muerte, y el de ella algo mucho peor. Ingrid le dice que vio las noticias y se preocupó por su seguridad. Hank le cuenta que algo atacó al autobús, que todo pasó muy rápido y que en realidad no sabe qué fue. Ingrid le dice que tienen que encontrar un lugar a donde él pueda ir.
y le sugiere que vaya con ella a su casa, pero Hank se niega, pues eso sería demasiado arriesgado. Sin embargo, ella le menciona que no puede quedarse en el bosque, ya que alguien lo descubrirá. Hank entonces le dice que hay alguien que podría ayudarlo. Más tarde vemos a Ingrid visitando a Charlotte en la base. Ella le dice que no la conoce, pero que tienen a un amigo en común. Mientras tanto, vemos a Hanlon dando sus declaraciones sobre lo sucedido con Russo. Él relata que cuando estaba en el suelo desangrándose, lo levantó y lo llevó consigo, pero ya era tarde para salvarlo. Luego entra el general Shaw, quien se lamenta profundamente por lo sucedido, señalando que Russo era un buen hombre y le asegura que esas personas responderán por haberlos llevado hasta allá. El general tiene más preguntas, pero Hanlon no quiere responder. Se siente mal por la pérdida de su amigo y compañero y solo quiere estar con su familia. Pero antes de que el general se marche, Hanlon le pregunta si Halloran logró salir. Shaw le dice que Halloran no se ha reportado en la base, pero está seguro de que lo logrará. Y luego vemos a Halloran, quien efectivamente logró salir de las alcantarillas, pero se encuentra algo desorientado. De pronto ve a alguien. Ese alguien voltea y resulta ser el espíritu del fallecido Russo, y sus ojos sin vida se fijan escalofriantemente en Halloran. Por otro lado, vemos la caja de Halloran abierta y brillando con una potente luz naranja. Y así culmina este episodio, dejándonos con muchas incógnitas. Entre ellas, ¿usará Lily y sus amigos la daga para enfrentarse a Pennywise? ¿Qué significa esa caja de Halloran? ¿Será algo clave para derrotar al monstruo?